Vamos a entender los tipos de soluciones. Entonces aquí ya les he presentado los diferentes tipos de soluciones y aunque estas no sean directamente soluciones, digamos que primero se necesita una de estas para poder hablar de estos dos tipos de aquí abajo, ¿vale? Entonces primero necesitamos entender todo este paquete y luego sí estos últimos dos como para tener una idea a la hora de resolver ecuaciones diferenciales, tener una idea de lo que me preguntan o si en dado caso hablan de estos tipos de soluciones, singular, trivial, implícita, explícita, pues sepamos de qué nos está hablando el ejercicio. Bien, entonces lo primero que debemos entender es que siempre vamos a tener una ecuación diferencial. Eso quiere decir que pues vamos a tener, por ejemplo, y' igual a y. Siempre vamos a tener ecuación diferencial. Resulta que siempre que tenemos una ecuación diferencial, ¿qué es lo que primero pues deberíamos hacer? Pues solucionarla. Tenemos que encontrar la solución de esa ecuación diferencial. Resulta que nosotros aquí al inicio pues trabajamos solamente con y', ¿no? O sea, con primer orden. Luego sí vamos a trabajar con segundo orden. Pero inicialmente siempre es primer orden. Resulta que en estas de primer orden tenemos una serie de métodos para poder ir de la ecuación diferencial a la solución. Entonces, para poder ir esta flechita, la flechita, el procedimiento que me permite ir de la ecuación a la solución es un método para solucionar ecuaciones diferenciales. Algún método me permite ir de la ecuación a la solución. Resulta que la primera situación es que uno de esos métodos usted siempre va a llegar a lo que se conoce como solución de la ecuación diferencial y esa solución va a ser una una solución general. Los métodos usualmente casi siempre todos van a darle la solución general. Hay algunos métodos que dan otro tipo de soluciones, ya hablamos de eso, pero inicialmente siempre que usted soluciona una ecuación diferencial, ella va a ser la solución general. ¿Y cómo yo sé que esa es la general? Porque tiene la constante de integración. Si no tuviera la constante de integración, podríamos estar hablando de una solución particular o una solución singular. Entonces, como ya entendemos claramente cuándo se presenta la solución general, entonces ahora sí podemos hablar de solución particular y de solución singular. Listo. Si a mí me dicen, entonces ya saben la general, ¿no? Si a mí me dicen solución particular y me dicen solución singular, se pueden confundir. ¿Por qué se pueden confundir? Por la forma en la que se presenta. Por ejemplo, yo puedo decir que y igual a x a la 1/4 es una solución particular, pero también y igual a x a la 1/4 se podría presentar como una solución singular. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlas? Entender cómo se encuentra una y entender cómo se encuentra la otra. Bien, para encontrar una solución particular, siempre que hablemos de una solución particular, primero hay que hallar la solución general. Y lo que ocurre es que para ir de la solución general a la solución particular se necesita un punto de coordenadas A, B que nos va a permitir despejar la constante, hallar el valor de C. Entonces, cuando tomamos la ecuación general y hallamos el valor de la constante C, a ese resultado de encontrar la C y cambiar la C por su número, por lo que la hallemos, a eso se le conoce como solución particular. ¿Bien? Pero la pregunta es ahora, ¿y entonces eso de singular de dónde sale? Ah, bueno, resulta que si usted tiene la ecuación diferencial y la resuelve y al solucionarla no tiene constante de integración, a eso se le llama solución singular. Entonces es cuando usted aplica un método, pero sin integrar. ¿Por qué decimos que sin integrar? Porque si usted integra, adivinen qué aparece. La C. Y si hay C, ¿qué se convierte? En solución general de la ecuación diferencial. Y si usted utiliza un punto y despeja el valor de C, ¿en qué se convierte eso? En la solución particular.
¿Sí ven la forma en la que se organiza? Entonces, siempre todo parte del mismo punto que es la ecuación diferencial, pero dependiendo del camino que sigamos y dependiendo de lo que nos encontremos en el camino, podemos decir que es una solución general o es una solución singular. Entonces, el concepto de solución singular es que es una solución de la ecuación diferencial que no pertenece a la general. Sí, porque alguien podría decir, ay, es que a mí se me olvidó poner la constante, entonces es una solución singular. No, no, no. La idea es que va a ser un método que no va a utilizar integración y que va a permitir solucionar de ecuación diferencial, y ahí vamos a hallar una solución singular. Bien, entonces, entendidísimo hasta aquí, ya tenemos claro estos tres tipos de solución. La general es cuando resolvemos la ecuación diferencial por algún método y nos sale una constante debido a que integramos. La solución particular que necesitamos, primero la solución general, luego un punto para poder hallar la C, reemplazamos el valor de C en esa solución para que ya no haya C, sino que haya un número, y eso es la solución particular. ¿Por qué se le dice solución particular? Porque es una parte de ese todo. Claro, por ejemplo, si yo tengo y igual a x al cuadrado más c, a eso se le puede decir que es una solución general. También otro nombre que se le da, que no es común, es familia de soluciones. ¿Por qué se le dice que es una familia? Porque debido al valor de la c, va a tomar o adquirir diferentes números, pero todas ellas siguen siendo solución de la misma ecuación. Claro, el problema es que al derivar, ¿qué pasa? Se desaparece. Entonces, por eso es que todas al derivar nos van a dar la misma expresión, porque la C no va a afectar ese proceso. Entonces, por eso todas ellas pertenecen a una misma familia. Y cuando tomamos un miembro, alguien, uno solito de esa familia, ¿cómo lo tomamos? A partir de un punto. Entonces, esa familia ahora se convierte en un miembro, en alguien de la familia. Estamos seleccionando a alguien. Por eso se le llama solución particular, porque es una parte de ese todo. Bien, entonces ya tenemos más claro esos tres conceptos a la hora de los ejercicios, pues tener más claridad de lo que nos hablan. Lo siguiente es que tenemos dos situaciones y es la solución trivial y la solución implícita. Bueno, y explícita, ¿no? Bueno, aquí hay que diferenciar claramente solución trivial. Cuando hablamos de la solución trivial, es simplemente verificar si la ecuación y igual a 0 cumple con la ecuación diferencial. Por ejemplo, en este caso, y' igual a y, la solución general de esa ecuación diferencial es c Euler a la x. Esa es la solución general. ¿Por qué? Porque si yo la derivo, me queda y'. ¿Cuánto me va a dar la derivada? La derivada me da lo mismo, c Euler a la x. Y si yo digo reemplazando en la ecuación diferencial, ¿qué me queda? Pues la ecuación diferencial es y' igual a y. ¿Qué es y'? C Euler a la x. ¿Y qué es y? C Euler a la x. ¿Qué me estoy dando cuenta? Que claro, esta y es la solución de esta ecuación diferencial. Pero resulta que a esa ecuación diferencial también le sirve la función y igual a 0. Porque si yo la derivo, ¿qué me da? Exactamente lo mismo. Y si voy y reemplazo, me queda 0 igual a 0. Y' igual a y. ¿Sí se dan cuenta? Entonces podemos decir que en esta ecuación diferencial también le sirve la solución trivial. También es viable la solución trivial. Entonces, cuando hablamos de la solución trivial, simplemente es verificar que y igual a 0 es solución de esa ecuación diferencial. Solamente es eso. Y igual a 0. Y trivial siempre se habla pues de la parte de los ceros. Luego tenemos otras dos situaciones y son solución implícita y solución explícita. Esta característica se la podemos dar a cualquiera de estas tres. ¿De cuáles tres? De la solución general, de la solución particular o de la solución singular. Porque la palabra implícita o explícita no tiene que ver nada con ecuaciones diferenciales. Tiene que ver con la forma en la que está escrita la ecuación. Si hay una letra despejada, se le llama explícita. Bueno, pero ¿cuál letra, no? Si la letra dependiente
está, bueno, aquí sería letra dependiente está despejada. Está despejada. Si la letra dependiente está despejada, se le llama una solución explícita. Esto viene del concepto de cálculo 1 de función explícita, función implícita. Entonces, cuando la letra dependiente está despejada, decimos que es una solución explícita. Pero si la letra dependiente no está despejada, pues decimos que es una solución implícita de la ecuación diferencial. Entonces, son dos conceptos muy sencillos porque son conceptos que realmente vienen desde cálculo 1, de la parte de implícita y explícita, de cómo está la letra dependiente. Si está despejada, es explícito. Si está mezclada con las X y la Y, pues es una ecuación diferencial, una solución, perdón, implícita. Y listo, esa sería, digamos, esta parte principal de solución. Lo siguiente que vamos a hablar es un PBI y un PBF. Bueno, resulta que inicialmente cuando hablamos de Y' igual a Y, usualmente se habla solamente de PBI. Pero cuando tenemos Y' igual a Y, o sea, ecuaciones de primer orden, hablar de un PBI y hablar de un PBF es prácticamente igual. Es lo mismo, se les puede decir que son lo mismo. Vamos a ver qué significa. Resulta que nuevamente nos devolvemos al inicio, tenemos Y' igual a Y. Tenemos la ecuación diferencial. Lo que nosotros hacemos es aplicarle un método ¿para qué? Para hallar la solución. ¿Y qué solución encontramos? La general. Aquí hay algo y esto llamamos la solución general. Y supongamos que el ejercicio me da un punto a mí para hallar la constante C. Por ejemplo, P de X sub 0, Y sub 0. Con ese punto yo vengo y reemplazo y así, aquí voy a hacer algo, más C. Y así yo puedo decir que C es igual, por ejemplo, no sé, me voy a inventar a 7 medios. C medios 7 medios, entonces yo digo ahora que Y es igual, más 7 medios. Esto como es esta expresión matemática, ¿qué nombre se le puede dar? ¿Solución de qué tipo? Solución particular. Listo, esta vendría siendo la solución particular. ¿Se entiende? Listo. Todo este procedimiento se le puede decir que es un PBI, problema de valor inicial. En conclusión, cuando hablamos de un PBI, es el acto de tener la solución general. ¿Cómo podemos tener la solución general? Resolviendo la ecuación diferencial o que el ejercicio nos dé la solución. ¿Sí? Porque inicialmente, mientras ustedes empiezan a resolver ecuaciones diferenciales, pues ustedes todavía no saben resolverlas. Uno no nació aprendido. Si a uno no le han explicado cómo resolver la ecuación diferencial, entonces usualmente le van a dar a usted la solución general. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que ver del enunciado el punto para despejar la C. Cuando usted encuentre el valor de C, usted puede decir que ha resuelto un PBI. Bueno, ¿y por qué yo digo que un PBI y un PBF son prácticamente lo mismo en primer orden? Bueno, resulta que cuando hablamos de orden superior, por ejemplo, Y segunda más Y' más Y igual a 0, en este tipo de ecuaciones diferenciales se le dice que es inicial si la X toma un valor, miren, X igual a y Y igual a, pongámosle F de A. Sí, es un valor resultado. Pero los de aquí, en primer orden, solo me dan un dato. Bueno, ¿por qué en orden me van a dar solo un dato? Es una buena pregunta para darse uno a analizar, ¿no? Porque solamente tenemos una constante, por eso nos dan solo un punto. En orden superior nos dice que la cantidad que nos hable de la derivada, esto se llama el orden. Si el orden es 2, nos tienen que dar 2 informaciones. Resulta que esas informaciones pues nos la van a dar en forma de punto. Usualmente, como ya sabemos, el punto nos lo pueden dar así y nos podrían dar otro punto. Pero resulta que hay 2 posibilidades. El primer punto normalmente es X sub 0, Y sub 0. Es un punto normalito. El segundo punto puede ser otro punto completamente distinto, pero miren lo que estoy aquí escribiendo. Otro valor de Y.
Resulta que también hay otra tercera posibilidad y es que el segundo punto que me den no sea un punto de la misma función, sino que sea un valor de x y un valor de la derivada. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pues solamente hay una posibilidad, que nos den un punto de la función, punto de la curva, pero en orden superior nos pueden dar un punto de la función y un punto de la derivada. Y desde que hayan dos puntos podemos hallar la constante c. ¿Me hago entender hasta ahí? Y entonces podemos decir que aquí este primer punto nos lo van a dar en un valor x. Resulta que el otro punto, si van a utilizar la misma función, pues ya tendrán que utilizar otro valor de x. Porque si volvemos a utilizar el mismo valor, pues vamos a obtener el mismo resultado, ¿cierto? No tendríamos dos puntos para hallar las dos constantes que va a pedir esta ecuación diferencial de orden superior. Entonces, el hecho de que nos den dos puntos implica que usualmente nos van a dar dos valores de x. Pero si el primer punto es de la función y el segundo punto es de la derivada, puede ser que ese punto de la derivada sí se evalúe en el mismo valor. Si el punto de la función y el punto de la derivada están evaluados en el mismo valor de x, a esto se le conoce como un PPI. Pero si el primer punto me lo dan, por ejemplo, me dicen y de 0 es igual a 5 y el segundo punto dice y' de 1 igual a 3, ¿qué podemos observar? Que el primer punto me lo están dando en x igual a 0, pero el segundo punto ¿en dónde me lo están dando? En x igual a 1, es un valor distinto, ¿cierto? Entonces aquí se crea un intervalo porque una información es aquí en el 0 y otra información es aquí en el 1. Y aquí es cuando se habla de fronteras. Entonces a esta situación sí se le llama un PBF porque los datos causan que tenga fronteras. Pero si los dos datos, por ejemplo, me dicen y de 1 es igual a 3 y y' de 1 es igual a 5, yo observo que los dos datos están en el mismo lugar. Los dos en el mismo lugar. Entonces, cuando los dos están en el mismo lugar, esto es como si fuera una partida, ¿cierto? Cuando van a hacer una maratón o una carrera. Entonces, si es y es como si fuera el punto de partida, por eso se le llama PBI, problema de valor inicial. Porque es como si todos arrancaran del mismo lado, como si fuera a hacer una carrera. Entonces a eso se le llama inicial porque inicia como si fuera una carrera. Todos arrancan del mismo punto. Pero si tenemos dos valores de x distintos, se crea un intervalo y pues tendríamos que hablar de frontera. ¿Te entiendes ahí? Entonces, si yo tengo un solo dato, ¿qué podemos decir? Pues que eso es un PBI. Pero tampoco estaría mal decir que es un PBF porque como solo me dan un dato, ¿cierto? Lo más adecuado obviamente es PBI, porque tiene la misma característica que es como una cosa inicial, como un punto de partida. Por eso se le llama usualmente PBI. Pero PBF no estaría mal porque también tiene una situación de que solo están dando un punto, no sé cuál es el otro. ¿Me hago entender? Entonces, como no sé cuál es el otro, no podríamos decir si realmente no hay intervalo. Pero entonces, para que tengan presente, ¿cuándo es un PBI? Cuando se da esta situación que los valores solo se dan de un solo lugar, y un PBF cuando los valores tienen distintos valores de x y se genera un intervalo. Entonces, a eso se le dice PBI y PBF. Y bueno, ¿qué otra diferencia tiene un PBI y un PBF? Ninguna otra situación. Porque los dos siempre van a hacer lo mismo. ¿Cómo así que los dos siempre van a hacer lo mismo? Los dos van a tener la ecuación diferencial, los dos tendrán que solucionar la ecuación diferencial y los dos tendrán que utilizar la información para hallar las constantes y así hallar la solución particular. La única diferencia es que entre el PBI y el PBF pues son los valores de x que nos dan. Y bueno, que también usualmente cuando se habla de un PBI es que nos dan la ecuación diferencial y también nos dan la solución. Pero cuando ustedes ya sepan resolver métodos, ya sepan aplicar los diferentes métodos, seguirán hablando de PBI. La diferencia es que a usted le toca aplicar el método, hallar la solución general, utilizar la información del punto para hallar la constante y así hallar la solución particular. Y durante todo ese proceso se condensa y se le da el nombre de PBI. Hacer todo ese proceso se le llama PBI. O simplemente resuelva la ecuación diferencial y halle la C. En vez de decir toda esa información, se le dice PBI. Entonces, para que tengan claro qué es un PBI, qué es un PBF, que en resumidas cuentas a nivel de desarrollo es lo mismo, la diferencia entre PBI y PBF son los valores de X que me da el ejercicio para hallar las constantes.
que si es un PBI es porque los dos parten del mismo valor X. Es un PBF porque los valores de X cambian. Es toda la diferencia entre los dos, pero a nivel de desarrollo son lo mismo. Son lo mismo. Y listo, esa es la explicación general para tener presente todo lo que tiene que ver con, ahí se ve bien, con los tipos de soluciones. Y es algo muy importante porque a veces uno no tiene claro, primero, qué es un PBI o qué hay que hacer en un PBI. Bueno, ya sabemos que hay que coger la ecuación diferencial, resolverla. Que a veces el ejercicio nos da la solución. Lo único que tenemos es que hallar la constante. Y eso siempre nos va a llevar a una solución particular. Y bueno, esa es una teoría básica que debemos tener presente para desarrollar ejercicios. Y